Hola, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe para Miopes, este podcast que cada semana llega a tu casa a través de YouTube, a través de Spotify, y pues cuyo fin es platicar de temas de fe, incluso temas cotidianos en donde Dios está presente, porque sí, Dios está presente en cada momento y en cada espacio de nuestra vida, ¿no? El día de hoy quiero compartirte, o más bien el tema en el que va a girar este capítulo va a ser el análisis de una película, y no cualquier película, no va a ser una película religiosa, católica, sino una película de terror, ¿no? Una película que recientemente se estrenó en nuestro país y curiosamente en el periodo de Semana Santa. Quizás ya sepas de qué se trata, y si no, te voy a contar de qué. Esta película se llama Ruega por Nosotros, y tú dirás, ¿y por qué vas a hacer el review o el análisis de una película pues, de terror que pues, incluso puede llegar a estar contraria a los mensajes cristianos? Porque déjame decirte que tiene su lado bueno, ¿no? Dentro de la investigación que hice, recabando un poquito de información, viendo la película también, me topé con opiniones divididas, algunos en favor y otros en contra, incluso páginas católicas de Facebook recomendando ver esta película, y también algunos youtubers religiosos pues comentando el lado negativo. Y quisiera centrarme un poquito en esta segunda postura, ¿no? Pues digo, esta película gira en torno a una supuesta aparición mariana, y quienes critican de manera negativa esta película pues hablan de que pues es una ofensa a la Virgen María, y sí, podría ser hasta cierto punto que se pueda tratar de eso, ¿no? Porque pues no vas a poner a María, la Madre de Dios, en una película de terror, ¿no? Pero pues posiblemente algunos no la hayan visto, o quizás tengan una opinión algo cerrada, es decir, que no han visto lo bueno que puede tener esta película para la fe, ¿sí? Déjame decirte que sí, y también aclararte que es una opinión personal, ¿no? Digo, también el objetivo no es deformar la fe, no es incluso tener un pensamiento laxo acerca de la tradición de la iglesia y sobre todo de la figura de María. No es así. Pero creo yo que siempre hay que ver como el lado positivo de las cosas, o incluso aquello que puede llegar a ofender tu fe, de cierto modo tiene algún motivo que te pueda ayudar, ¿no? Que puede ayudar a confrontar, y esa confrontación puede llegar a hacer que tú puedas fundamentar más tu fe y tener más razones por las cuales tú puedas creer, ¿no? Entonces, pasando ya llegando al grano, o igual tratando de ser objetivos, porque pues para no dar tanto choro y llegar directamente al objetivo de este tema, pues también comentarte que mi análisis va a ser desde la postura de un joven católico, ¿no? No trato de tener una postura desde un cineasta, desde alguien que sabe. No te voy a hablar acerca de qué tan bueno fue el guión, qué tan buenas fueron las actuaciones de los personajes, de los actores, o incluso qué tan bien estuvo la paleta de colores, qué tan buena estuvo la fotografía, nada que ver. Sino, pues, compartirte algunas reflexiones, ¿no? Igual, alerta de spoiler, algunas partes de la película voy a mencionar, van a ser mencionadas. No te voy a hablar sobre el final, pues ya si te interesa, pues tú vas a ver la película. Bueno, al menos en mi ciudad, en los cines, pues todavía está en cartelera, entonces pues puede ser que tengas esta oportunidad. También comentarte que no es una promoción pagada, nada que ver, sino que es un recurso del cual me estoy valiendo, pues también para tratar de evangelizar, tratar de comentar y contrastar un poquito de cuestiones del cine, un cine que no tiene nada que ver con la fe, pero que puede dar luces para hablar de ella, ¿no? Pues comentarte que la película se llama Ruega por Nosotros, una película de terror dirigida y escrita por Evan Spiliotopoulos, perdón, es un apellido muy largo, muy complicado de decir, estrenada el 22 de abril del 2021 en México. Pues un dato es que este escritor pues es ateo, ¿no? Es una película de terror sobre la historia de Alice, una joven con discapacidad auditiva
que después de una visitación de la Virgen María, es decir, que la Virgen María se le presenta, tiene un milagro, y gracias a ese milagro, supuesto milagro, es capaz de escuchar, hablar con ella y curar a enfermos, ¿no? También una cosa importante es que cuando yo me dirija a la Virgen María, va a ser Virgen María. Voy a haber algunos momentos del podcast donde me voy a referirme a María, porque pues va a ser una figura ajena a lo que realmente es la Virgen María, nuestra madre, ¿no? Bueno, entonces este es el mensaje central. Una joven llamada Dalis que es curada milagrosamente por una supuesta aparición de María, ¿no? Y le da la capacidad incluso para curar enfermos a través de ella. Bueno, también se habla de un personaje que es un periodista llamado Jerry, y se entera de tales sucesos en este pueblo que se llevó a cabo. Los milagros se llevan a cabo en un pueblo llamado Nueva Inglaterra, un pueblo muy chiquito, alejado, y pues este periodista Jerry pues se entera de esto y pues tiene la esperanza de revivir su carrera como periodista, ¿no? Porque pues ha sido manchada sobre todo por errores que cometió al tratar de presentar historias que no eran reales, ¿no? Entonces su reputación fue marcada por esto, y con este suceso él trata como de reivindicarse. Él llega al pueblo y empieza a darse cuenta de sucesos como aterradores, ¿no? Y comienza a cuestionarse si estos sucesos son obras de la Virgen María o de algún ente siniestro, ¿no? Quisiera centrarme un poquito en los personajes como más importantes. Hay personajes secundarios y ahí están como los principales, ¿no? Vamos a ir desmenuzando un poquito cada uno de ellos y cómo es su actuar, ¿no? De manera breve. Y la primera persona de la que te voy a hablar, el primer personaje es Alice, una joven que es curada milagrosamente por María. Incluso se dice que platica con ella. Muy similar a los sucesos que ocurrieron con la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, que se le apareció a 3 niños y que pues hablaba con ellos, ¿no? Y de la Virgen de Lourdes en Francia, que se le apareció a una niña, que igual de cierto modo con ella platicaba y le daba su mensaje. Dentro del desarrollo de la película se tocan estos puntos porque hay una charla que da un obispo del cual te voy a hablar, y del que se habla precisamente de las apariciones marianas, contrastándolo con el milagro que ocurrió en el pueblo de Nueva Inglaterra, ¿no? Después está Jerry, que es un reportero con fama de ser amarillista, ¿no? Tiene una mala reputación, como te decía hace rato, y ve en este supuesto milagro la oportunidad de pues volver a retomar su carrera, ¿no? De hecho, pues como spoiler, por culpa de él es que empiezan a suceder cosas extrañas en este pueblo, ¿no? También se habla y durante el desarrollo de la película se dice que este hombre pues llevó cierta formación religiosa cuando era niño, cuando estaba joven, pero pues también con el pasar del tiempo él dejó de creer, ¿no? Se alejó de Dios y de la iglesia, ¿no? También está el padre Hegel, que es el párroco de la iglesia de este pueblo, y pues su actuar es como escéptico, ¿no? Ante las apariciones de María. Es decir, que pues no le caía el 20, o más bien como que no se la quería tanto, ¿no? Pero sí, no hay que negar que se sorprende ante la curación de Alice. Alice era su sobrina, ¿no? Pero sigue sin creer del todo. Por casualidad descubre la verdad de estas supuestas apariciones de María. Es decir, se da cuenta de quién es el que está detrás de todo esto, ¿no? Y pues es como que esta situación alimenta más la duda que tiene acerca de todos estos sucesos aparentemente divinos, y pues no cree tanto, pero esto genera consecuencias en su persona, ¿no? Pues no te voy a platicar de qué sucede con él, pero sí esto le provoca tener ciertos problemas, ¿no? Hay 2 autoridades eclesiásticas muy importantes dentro de la película. Está un sacerdote que es un experto en apariciones marianas, ¿no?
Él ha tenido cierta formación que le ha ayudado a estudiar realmente si sucesos en donde supuestamente la Virgen María se apareció, él pues tener la facultad de poder estudiarlos, analizarlos y comprobar si realmente son ciertos, ¿no? Es de gran ayuda, sobre todo al final. Comentar también que pues al inicio se muestra escéptico, después cree y después se da cuenta de la verdad de todo este asunto y es de gran ayuda para desenmascarar todo lo que está sucediendo, ¿no? Otra autoridad importante es el obispo, un obispo que se entera de primera mano sobre este milagro y ve en él una oportunidad de que Nueva Inglaterra, este pueblo donde se sucede todo, tenga la oportunidad de tener un santuario en honor a María. Y desde la visión de la película, este obispo le interesa tanto porque así va a tener, este pueblo va a recibir un montón de feligreses de todo el mundo, como lo hacen los santuarios de Fátima en Portugal, la Virgen de Lourdes en Francia, incluso como los santuarios de aquí de México, ¿no? Y sobre todo, pues al tener cierta popularidad, y como lo retrata la película, pues también van a haber beneficios económicos. Digo, desde la postura del guión, se dice que también el sacerdote tenía como intereses más allá bueno, el obispo tenía intereses más allá de la mera devoción. Eso es lo que se dice, ¿no? Que de hecho no es, al menos para mí, no fue tanto una película de terror. O sea, sí hay escenas en donde incluso se retrata a María, una estatua de María dentro de la iglesia, una figura de ella, que he de mencionar con un aspecto como muy caricaturesco, llorando, ¿no? Lágrimas de sangre, que son incluso milagros que realmente se han presentado. Y algunas escenas en donde la supuesta imagen de María toma una apariencia muy monstruosa pues incluso se aparece haciendo mucho ruido y gritando, pero de ahí en fuera, al menos desde mi punto de vista, pues no me espantó tanto, ¿no? Eh, Compartirte algunas reflexiones acerca de lo que pude rescatar de esta película. María es el camino que nos lleva a Jesús. Eso sin lugar a duda, incluso en un podcast anterior a este, que tuve la oportunidad de compartir con el padre Cirilo, nuestro párroco de aquí de la iglesia, de María Auxiliadora, pues decíamos que María es una figura importante para los cristianos, porque gracias a ella, siendo la madre de Jesús, nos lleva al Hijo de Dios. No es como ese puente que nos encamina a tener una fe cimentada en Jesús. María no es Dios, más bien es un vehículo que nos lleva a la figura de nuestro Padre, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque cualquier devoción que no nos lleve a Dios es mejor no seguirla. Y hay que reconocer que en la Iglesia Católica hay devociones como la muerte y algunos santos no reconocidos que deforman de manera tal la fe que pues nos alejan de Dios y nos centramos más en esa figura de ese supuesto santo de la muerte, ¿no? Algo que pues al menos es muy popular en México, que no considero que esté correcto, ¿no? Entonces, pues cualquier devoción que nos aleje de Dios, no es devoción y pues es mejor dejarla cuanto antes, ¿no? En la película nunca se habla de Dios como tal, o sea, no se habla de Dios como el posible, el que, no sé, pudo haber influido en estas apariciones. No, siempre es María, ¿no? La figura de María, no la Virgen María, María. Eh, María es la figura central. Se habla de eso, siempre es María apareció, María quiere que hagan esto y demás, ¿no? No sé si el director de la película puso esto a propósito o fue mera coincidencia, ¿no? Alice es la portadora del mensaje de María, es la única con quien puede hablar.
Incluso hay una frase muy sencilla, pero interesante, que ella misma dice: ver es creer. Y esto, si hemos podido leer un poquito acerca de la resurrección de Jesús en los pasajes de los evangelios, pues Jesús habla de un mensaje que es todo lo contrario a esta afirmación de Alice, ¿no? De ver es creer. Y lo encontramos precisamente cuando Jesús se le aparece a sus apóstoles, a sus amigos, y no está presente Tomás, uno de ellos, ¿no? Y los demás apóstoles, cuando llega Tomás, le empiezan a platicar cómo es que Jesús se les apareció y demás, y Tomás sigue sin creer, ¿no? Y hasta que Jesús se le presenta, y que para que Tomás creyera le dice: pues mete tus manos en los orificios de mis manos, en mi costado, para que veas que sí soy yo, ¿no? Y al final, pues Tomás cree, pero Jesús le sale con una frase muy importante, que es: dichosos los que creen sin haber visto. Perdón. Y es eso, ¿no? La fe también cobra un carácter trascendental cuando creemos sin haber visto, ¿no? Quizás a veces puede presentarse como un motivo de crítica para quienes se consideran ateos, pero también el creer sin haber visto es muy importante. Y hay ejemplos muy, muy claros. O sea, cuando crees en una persona de manera tal que pues esa misma confianza te genera el poder depositar todo tu, vaya, o sea, valga la redundancia, tu confianza en esa persona, ese lazo crece aún más, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo, ¿no? Este mensaje que dice Alice es totalmente contrario a lo que Jesús proclama, ¿no? Él dice: dichosos los que creen sin haber visto. Otro punto interesante, que es parte de mi reflexión personal, es: ¿está mal dudar? Y ahí va. Creo yo que, o al menos también de parte de mi formación, no está mal dudar si esto nos ayuda a acrecentar nuestra fe. En la película hay un ejemplo muy claro. Jerry, el reportero, deja de creerle a Alice, ¿no? Hay un punto en donde ve lo que Alice hace, las curaciones, y él se sorprende y dice: no, creo que esto sí va en serio. Pero a raíz de que se topa con otros sucesos de carácter un poco macabros, él deja de creer tanto en Alice y empieza a dudar, ¿no? Y él empieza a decir que, o empieza a afirmar que esto no era obra de María, todo lo que sucedía no era obra de la Virgen María. Empieza a investigar, se ayuda de este sacerdote que era experto en apariciones marianas, y descubre el verdadero rostro de María. E incluso, casi al final de la película, Alice congrega a todas las personas porque se aproximaba la fiesta a la Inmaculada Concepción, que se celebra, sin mal no recuerdo, sin equivocarme, el 8 de diciembre, ¿no? Y es una devoción muy importante porque se habla de esta parte de consagrarnos a la figura de la Virgen Inmaculada, ¿no? Consagrar es, pues, ofrecer tu ser, tu alma a Dios por medio de María, ¿no? Consagrar es tener esa plena confianza de que al entregarnos a ella, ella nos llevará a Jesús, en pocas palabras, ¿no? Entonces Alice convoca a todos los feligreses para que ese día ofrezcan su corazón a María. Pero, oh sorpresa, ese no era el verdadero motivo, sino que ella quería que ofrecieran su alma al diablo, ¿no? Entonces Jerry descubre todo esto y intenta sabotear esta celebración. Llega un punto donde no sabe qué hacer porque no tenía como que, bueno, tenía el valor, pero no sabía de qué manera iba a lograr que estas personas pudieran evitar entregar su alma al diablo. Entonces, pues cae en la cuenta de que la mejor manera de debilitar esa fe era sembrar la duda, ¿no? Y hace que estas personas duden de María, de la supuesta aparición de María a través de Alice, y pues evita que esta catástrofe, si se puede llamar así, o este mal pueda
ser propagado y que estas personas pudieran entregar su alma al diablo, ¿no? Y también gracias a todo esto, al final Jerry tiene una verdadera conversión y recobra su fe, ¿no? También quiero hablarte del padre Hegel dentro de las reflexiones. Y hay una frase que él dice que me llamó mucho la atención. De hecho, dentro del tráiler de la película está muy enfatizada, ¿no? Cuando Dios construye una iglesia, el diablo pone una capilla al lado, ¿no? Y dentro de lo que yo escribía, en referente a esa frase, ponía, el diablo nos acecha en todo momento, en situaciones cotidianas que consideramos inofensivas, pero que poco a poco nos van alejando de Dios. Por ejemplo, incluso a veces la misma pereza cuando tenemos tareas que hacer de la escuela, ¿no? Lo dejas para al final. Y ese tiempo que pudiste haber aprovechado para hacer tu tarea, lo aprovechas o más bien lo derrochas o lo desaprovechas en echar la hueva, ¿no? Estar con el celular, estar todo el tiempo dormido. Y aunque decimos, pues es que no es nada ofensivo, no pasa nada, a través de echar la hueva, de lo ocio, podemos encontrar el pecado. Al final es eso. El diablo busca cualquier motivo para, dentro de lo cotidiano, para hacernos caer y alejarnos de Dios. Un ejemplo claro es cuando el obispo es corrompido por el mal. Dentro de su ambición por crear este santuario a María, pues es corrompido y más bien todo su interés se centra en poder construirlo, que mucha gente llegue, y pues esto lo lleva a alejarse precisamente de Dios, ¿no? Obviamente todo esto fue una treta que el diablo le puso, ¿no? La película termina con una cita bíblica que es Mateo, capítulo 7, versículo 15, que dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, pero por dentro son lobos feroces, ¿no? Que por dentro son lobos feroces. Y es un mensaje interesante, ¿no? Porque precisamente a veces la fe puede ser malinterpretada por personas que nos quieren alejar de Dios y que por dentro son personas que sus intereses están incluso encaminados por el mal, ¿no? Se habla, bueno, terminando ya esta parte, muchas páginas decían que esta película estaba inspirada en el suceso de un santo llamado San Pedro de Verona, un santo que era religioso dominico, si no me equivoco, que vivió un suceso similar. Yo más bien diría que no es tanto que la película se inspire en eso, más bien esta historia coincide con la de San Pedro de Verona, ¿no? Comentarte un poquito de esta historia. Resulta que San Pedro de Verona lo llegan a visitar un grupo de personas paganas, es decir, alejadas precisamente de la tradición de la iglesia, y le dicen que tenían su grupo en donde al reunirse en un cierto día se les apareció María, y en días posteriores esa misma presencia se hacía presente entre ellos. Entonces estas personas invitan a San Pedro a que fuese a presenciar este supuesto milagro. San Pedro llega y sí, efectivamente la Virgen María o María se presenta, pero él se percata de que tanto María como el niño Jesús que llevaba en sus brazos tenían unos cuernos, ¿no? Entonces él astutamente toma una hostia consagrada que llevaba y le dijo a María que María no podía resistirse a adorar a su hijo Jesús, que estaba presente en la hostia. Entonces, pues el diablo no soportó más y cambió su apariencia a su apariencia real, que era el demonio, y pues sale despavorido, sale huyendo. Estas personas paganas pues se dan cuenta de tal suceso y pues se convierten, ¿no? A raíz de esto, San Pedro decía que el demonio es astuto y hace cualquier cosa para apartarnos del amor de Dios.
se presenta incluso en la figura de la Virgen María. Y es así, o sea, es como un poquito contradictorio, pero la astucia del demonio es tan grande, quizás no tanto como el poder de Dios, pero puede llegarse a presentar incluso en presencias que para nosotros los cristianos son importantes, como María. Pero dentro de todas estas apariciones siempre hay un elemento que, si somos observadores y que nuestra fe está bien fundamentada, podemos desenmascarar, ¿no? Lo que te decía hace rato, el director de la película es ateo, pero en ningún momento muestra una crítica severa hacia la fe. Incluso más bien aporta elementos positivos. En este caso, cuestionar la verdadera fe, tener presente de que el diablo acecha en cualquier momento, y si no somos conscientes de ello, nos llegamos a corromper. Tener cuidado de los falsos profetas, ¿no? Y que también la duda es buena siempre y cuando esa duda nos ayude a tener una fe, a acrecentar nuestra fe. Y sí, también es cierto que puede llegar a ser un elemento que pueda influir negativamente en nuestra fe si tu formación religiosa no está bien fundamentada. Es decir, que si eres una persona tibia, que no asiste a la iglesia, que no lee la palabra de Dios, que incluso no lee documentos importantes de la iglesia, como el catecismo y demás, y si te topas con ese tipo de contenido, puede ser que tu fe más bien se confunda y digas, no manches, sí es cierto que María, la que vemos en misa, a través de estatuas, a través de figuras, realmente sea ella y demás. Entonces empiezas a elucubrar, empiezas a creer en cosas, o a generar ideas que posiblemente te puedan llegar a confundir. Entonces, ¿sí? Y con esto quiero terminar. Es una película que tiene un mensaje muy importante, muy positivo: alejarnos de los falsos profetas, que el demonio puede presentarse incluso a través de María, y que también María es una figura importante para los cristianos, pero que también debe de llevarnos a Jesús y no alejarnos de él, ¿no? Y sí, si la vas a ver, te la recomiendo, pero también tienes apertura a lo que se pueda presentar, al contenido que vayas a ver, y eso que también te ayude a ser crítico, pero tener cierta crítica que sea positiva y que te ayude a tener un poco más de conocimiento en tu fe. No es una película religiosa, pero te puede aportar muy buenos mensajes. Y recuerda, si tu fe está débil, si tu conocimiento acerca de Dios no está bien fundamentado, pues igual y no te puede ayudar tanto. Y esta es la reflexión, ¿no? O este es el mensaje, ¿no? Y espero que te haya servido, espero que eso también te ayude a ver que en cualquier contenido podemos encontrar mensajes propios de Dios. Incluso yo podría afirmar que Dios se manifiesta en cualquier aspecto, en cualquier elemento de la vida cotidiana, pero siempre y cuando nosotros podamos verlo desde los ojos de la fe. Y pues bueno, dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Deseo que esta semana te la pases muy bien y que tengas presente a Dios en cualquier elemento, en cualquier aspecto de tu vida. Cuídate mucho, no olvides que pues ahora sí que somos miopes y en el camino andamos y que la miopía se puede combatir, la miopía de fe se puede combatir con los lentes de el amor de Dios. Es como una analogía un poquito ñoña, pero Dios es el único que puede darnos unos ojos con los cuales podamos encontrar su presencia en nosotros mismos y en los demás. Cuídate mucho, no te olvides compartir este capítulo con tus conocidos, con tus amigos, con tus enemigos, con la persona con quien apenas vas conociendo, y pues podamos hacernos hacernos virales, pero con un motivo más positivo, no con monetizar, no con querer sernos famosos, sino que este mensaje pueda llegar a más jóvenes. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y que María sea tu fortaleza y el camino que te lleve a Jesús. Hasta luego.